Bueno, pues vamos a comenzar. Yo soy Liliana Pesina y saben que este club de lectura se hace en colaboración con Palabras Compartidas. Es este colectivo con el que llevamos trabajando todo el club de lectura. Este club no existiría sin ustedes. La protagonista de hoy es Carmen Martínez. Y yo la verdad creo que tenemos un montón de cosas que hablar sobre este libro. Ya quiero escucharles. Pero me gustaría iniciar contigo, Carmen. Me gustaría que nos contaras un poco sobre Piedad Bonet, ¿Cómo no? lo que hayas preparado, por favor. Piedad Bonet es una escritora, una autora colombiana que nació en el año 1951. Es un año menor que yo, no es jovencita. Tiene una obra muy amplia. Lo que nos entrega hoy es una narración, una novela, es una autobiografía, digamos, con un episodio terrible de su vida. El hecho de que su hijo, el menor, un pintor con mucho futuro, eh, se suicida. Y es todo trata precisamente de ubicar qué es lo que siente, lo va llevando a uno de la mano y uno va sintiendo exactamente aquello que ella quiere que sintamos. La vamos acompañando en todo el proceso. El libro se divide en 4 partes, pero antes de hablarle de las partes, hablarles de las partes del libro, me gustaría mucho leerles un verso de un poema de ella para que se den idea de cómo escribe. El poema se llama Los hombres de mi vida y el verso dice: papá cocina los domingos, silba, corta cebolla, tasajea el cuello de un conejo, de un cerdo, de una oveja, de los faisanes de oro de los cuentos. Papá cocina los domingos, bebe para inspirarse, dice, y el cuchillo sangra, destila, se impacienta, chilla como el conejo, el cerdo, los faisanes. Rojo el achiote, rojo el chile, el vino, rojos los ojos turbios. ¿Qué tal sabe mi guiso de venado, mi cecina? Arde en mi lengua, quema en mi garganta, la voz que debería contestarle. Ese es un verso de ese poema en especial. Esa es realmente la especialidad de Piedad Monet, pero eh, el libro que nos ocupa hoy, que se llama, como ya sabemos, Lo que no tiene nombre, y que yo les compartía en un audio que una amiga muy querida, el día que murió su hijo, me dijo, cuando perdemos a nuestros padres, nos nombran huérfanos. Si perdemos a nuestro cónyuge, nos llaman viudo o viuda. Pero si perdemos un hijo, no hay un nombre que diga lo que somos. Y yo creo que tomando esta idea es por lo que le puso el nombre, lo que tituló al libro. Este libro está escrito en 4 partes, 4 partes que se dividen de la siguiente manera. En la primera parte es la llamada que le dice que su hijo se suicidó. El viaje a Nueva York porque el hijo estudiaba y vivía en Nueva York. El viaje tremendo, el llegar, todo lo que implica el tener que enfrentarse a esa situación de la muerte del hijo y después el sepelio y los homenajes que se le hacen. Y entre vigilia y conciencia va escribiendo eh, todas sus reflexiones al respecto. Una segunda parte
es la que habla de cómo fue que se fue gestando este asunto del suicidio, cómo fue que ella se enteró en la adolescencia de su hijo que padecía esquizofrenia, una enfermedad que no quería ni siquiera nombrar. Se lo explicó de mil maneras, que sí fue por una medicina que tomó para el acné, por mil cosas, hasta que dice, finalmente me, me di cuenta de que lo único que pasó es que el código genético cambió una letra y eso hizo que mi hijo tuviera esquizofrenia. Finalmente, un esquizofrénico casi siempre termina suicidándose, que es lo terrible. Todo narra todos los psiquiatras que vieron pasajes muy duros. Y al final, una vez que ya aceptó el asunto, entonces trata de entender qué fue lo que pasó. Y es lo que les decía yo que finalmente encuentra, que es el código genético que fue alterado. Y el último episodio habla de la obra de su hijo y crea un blog que además se puede visitar, yo ya entré a verlo, que se llama Daniel Segura Bonet blogspot.com. Y ahí están las obras de su hijo. Entonces, me parece que es un recorrido el que hace Piedad Bonet por toda una serie de preguntas, de dudas, de angustias, pero además lo va llevando a uno. De veras, yo había momentos en que sentía que el corazón me latía. Y eso que es la segunda vez que lo leí, porque yo ya había leído este libro, pero quizá no me había adentrado tanto. Descubrí que no lo terminé, por algo no lo había terminado. Y en esta ocasión sí. Me parece que es muy fuerte, pero también el escribir, lo sabemos, es un acto terapéutico. Y esa es la forma en que ella pudo curar su herida o amainarla por lo menos. Creo que a grandes rasgos esto es lo que podría yo decirles. Muchas gracias, Carmen. Bueno, ya no sé si, claro, pues el cartel tiene una foto de Piedad Bonet bastante actualizada, ¿no? Ahora que Carmen nos dice cómo es, ya saben que me gusta ponerle rostro a los autores. Y bueno, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan de este libro, de esta mujer colombiana? Yo en lo personal les voy a decir que me costó mucho trabajo, no porque no me haya encantado, sino leerlo de corrido. Había momentos donde yo tenía que parar y lo tenía que cerrar y lo tenía que dejar un ratito y luego ya retomaba. En cada club de lectura yo hago notas. Todo el tiempo estoy haciendo notas o estoy extrayendo frases. En este libro si tengo cuatro son un montón. Me costó mucho trabajo como rescatar, ¿no? Porque estaba profundamente metida en la historia, pero también sentía un dolor terrible en el cuerpo. Entonces me costó mucho trabajo tomar notas, rescatar fragmentos, frases, ¿no? Creo que ya cuando terminé de leerlo, me di cuenta que tal vez era una manera inconsciente de protegerme, ¿no? De no, justo de lo que no tiene nombre, ni siquiera quería nombrarlo, ni siquiera quería anotarlo, ni siquiera quería copiarlo. Em, entonces, bueno, esa fue mi experiencia, pero ya saben que los comentarios son bienvenidos. Así que, ¿alguien quiere comentar cómo le fue? ¿Qué piensa? Si se le quedó algo. Sí, Tony, adelante. Y después Octavio. Ay, buenas tardes, noches. Eh, Liliana, ¿qué te puedo decir? A mí en lo personal fue una lectura que me llegó mucho, que sí me costó mucho trabajo, pero quizás por primera vez vi escrito el dolor que yo sufrí, los sentimientos que yo tuve.
Al final del libro hay una serie de indicaciones sobre el libro de varios autores. Y hay una que me gustó mucho. Dice, la literatura convierte la historia, es un libro, hablando sobre el libro, dice, la literatura convierte la historia personal de piedad en una experiencia humana colectiva. Y yo creo que esto que mencionan lo cumple ampliamente, porque al margen de cómo muera un hijo, la manera en cómo ella lo narra se vuelve una experiencia una experiencia humana colectiva, tan profunda, tan intensa, que te puedo decir, se generó en mí una gran empatía con lo narrado. Viví y volví a revivir, pero con sus palabras, que en un momento dado me ayudó a poner en palabras lo que en un momento pude yo haber pasado. Entonces sí es fuerte una lectura como esta, y desde luego, no sé si Carmen se refería a mí, pero sí efectivamente, yo en varias ocasiones a raíz de la pérdida de mi hijo, era lo que yo decía, es lo que no tiene nombre. Para mí era algo que no tiene nombre, era algo antinatura, porque se supone que por naturaleza primero van falleciendo los mayores. En ese sentido, también la lectura está llena de una gran emotividad al tocar dos temas muy fuertes, como es la esquizofrenia y la muerte. Pero si esto lo aunamos a un hijo, como que la sensibilidad aflora porque aflora, no hay de otra, no hay de otra. Y además la manera en cómo lo maneja no es con sentimentalismos, no es con apapachos, sino es de una manera directa. Te podría decir que en varias frases, porque sí, también yo tomé muchas frases, en varias frases me sentí identificada, me sentí reflejada y le doy las gracias porque puedo poner ahora en palabras lo que nunca pude poner en palabras. Frases, por ejemplo, como esta que menciona respecto al por qué escribe ella este libro, dice, he vuelto a parirte con el mismo dolor para que vivas un poco más. Y lo he hecho con palabras porque ellas son móviles, que hablan siempre de manera distinta. Y luego también cuando habla, espérame, por aquí lo puse. Mm, Dice, no recuerdo tus manos, tu sonrisa, tus ojos. Y es cierto. O sea, las palabras que pone ella no son palabras de la literatura, no sé cómo explicarme, no son palabras, sino son las palabras del sentimiento de una madre, las cuales empatizaron mucho conmigo. Dice, tememos olvidar la voz, el olor y quién sabe si el rostro también. Eh, Y por otro lado, cuando ella menciona que por qué no se dio cuenta ella antes, nunca vi los destrozos de su cuerpo, ni constaté ninguno de los signos de la muerte. Es que yo creo que llega un momento que uno como madre no te percatas, sobre todo sientes que siempre va a estar sano, siempre va a estar completo. Entonces, hay veces que hasta que no te topas contra la pared, te das cuenta de los destrozos que está generando la muerte en tu hijo. Y luego cuando menciona en algunos, dice, en mi memoria siempre será bello, joven, dulce para siempre. Mm, Dice, porque contando mi historia tal vez cuento muchas otras. Y efectivamente, yo creo que quien ha pasado por un trance similar
forzosamente se sentirá identificado con esta lectura. Es una lectura obviamente muy bien realizada, narrada en primera persona. Es ella la que narra todos los episodios. Tiene determinados flashbacks en donde va del momento cuando ella, por ejemplo, llega y se va cuando llega a Nueva York y se va luego al pasado. Entonces, pero los hace de una manera muy sutil, muy ligera, que no se pierde el ritmo de la lectura, a pesar de este juego que hace entre presente y pasado. Es muy sutil y te mantiene en un mismo ritmo y se mantiene en un mismo la lectura. Yo en lo personal te doy, como siempre, te doy las gracias por las lecturas que escoges, pero especialmente en esta. Te lo agradezco muchísimo. Sí, encontré mucha empatía. Y luego, por ejemplo, otras frases que a mí me llegó. Cuando dice mi hijo enfermo mental, no voy a pronunciar ese nombre. Lamentablemente muchas veces eso es lo que sucede. Tan te niegas a la realidad que no quieres decir el nombre. Y por ejemplo, yo para mí, que mi hijo murió de cáncer, para mí la palabra cáncer es como una palabra maldita. Le digo yo palabras malditas, ¿no? Y yo creo que siento que efectivamente para la humanidad, para la sociedad, sí hay palabras malditas que nos marcan para toda la vida, que tan solo oírlas ya van acompañadas de toda una historia, de todo un proceso que afecta y afecta en gran manera. Mm. Luego, recuerdo tus manos, tu sonrisa, tus ojos. Tememos olvidar la voz, el olor, quién sabe si el rostro. Mm. Y luego aquí otro. No sé si ya les mencioné esto. Ah, sí, ¿verdad? Esto, cuando ella menciona que en realidad el escribir este libro para ella, menciona, dice, volví a parirte con el mismo dolor, con la misma fuerza, con la misma... Yo he tratado de hacerlo, he hecho bocetos, mis respetos para esta mujer. Por algo es escritora, yo no lo soy, pero sí. Muchas gracias, Liliana. Y de acuerdo al estado de ánimo de cada una, ya decidirán qué tanto les afectó, no les afectó o qué tanto les llegó. Porque es un libro que puede o no puede gustarte, pero no puedes hacer ajena a la experiencia emocional que deja plasmada la escritora en este libro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también muchas gracias por compartirnos algo tan personal. Seguramente tú te acercaste de una manera completamente distinta al libro y nos lo acabas de explicar muy bien, pero acabas de decir algo que me parece muy empático, que donde dices que no puedes ser ajeno a lo que sientes cuando lees este libro. Yo no tengo hijos y sentía profundo dolor, ¿no? Tal vez alguien diga, bueno, yo no tampoco tengo hijos, o yo sí tengo hijos, pero están vivos, están sanos, y sentí un dolor inmenso en el pecho, en la mente, en el cuerpo, ¿no? Creo que dijiste algo muy atinado. Independientemente de cuál sea tu situación, no puedes ser ajeno a los sentimientos que te provoca este libro. Y también, bueno, creo que Tony también dijo algo que también Carmen ya venía hablándolo, donde lo que no tiene nombre se refiere justo a que no hay una manera de nombrar cuando una madre pierde a su hijo, pero también lo que no tiene nombre es porque les cuesta nombrar la enfermedad. Sí, En este caso, la enfermedad mental, pero también una enfermedad. ¿No? Y por eso está haciendo este juego de palabras, de pre- significado. precisamente yo creo, no sé, pero yo creo que la autora juega con los dos temas, tanto la pérdida como la enfermedad. Sí, sí, sí.
Otra cosa es que yo vi entrevistas de casi cuando acaba de salir el libro y entrevistas de hace un año, 9 meses, y sin duda hay una transformación de la Piedad Bonet que está hablando sobre el libro que acaba de escribir, que acaba de ser publicado. Se ve en el rostro, se ve el rostro desencajado, aunque ella nunca pierde como la postura de lo estoy escribiendo y sé que lo estoy promocionando y sé que están curiosos y quiero hablar de eso. En el rostro se le ve un dolor infinito. Y hay una Piedad Bonet reciente, una Piedad Bonet muy contemporánea, donde la ves con mucha paz, todavía alcanzas a sentir dolor, pero ella misma dice, mis ratos de tristeza son menores, porque yo en general soy una persona alegre, soy una persona feliz, y eso es lo que me ha permitido vivir. Y entonces ya no se enfocó solamente en el dolor, sino que ahora a través del libro se ha encargado de hacer conferencias, de intentar ayudar a gente en Colombia, de intentar orientar acerca de las enfermedades mentales, de la esquizofrenia. Entonces sí veo una transformación de la autora, porque aquí obviamente sabemos que es un tono autobiográfico, pero hay una transformación de la autora al hablar del libro. Y eso para mí fue impresionante. Tony por ahí también a través de su experiencia, ay, nos hablaba de algo que creo que te va a gustar, Tony. Ella en una entrevista dice que sí escribió el libro pensando que tal vez en algún momento Daniel podría acercarse de él, pero dice, bueno, pero yo sé que eso no es cierto, yo no creo en esas cosas. Sin embargo, dice, recuperar a Daniel a través del espejismo de la palabra y por eso escribe el libro. No fue su manera de recuperarlo, de no olvidarlo, justo, no sé ustedes, ¿no? Puede ser desde que terminas una relación de amistad, una relación amorosa, por lo que quieras. Y tal vez de pronto todo, o una relación cuando alguien muere y te queda como esa cosa de tal vez olvide su rostro, tal vez empiece a olvidar a qué olía, Hay, tal vez hay se... una, hay una frase que dice ella aquí, dice que a través de escribirlas, mm, dice las palabras siempre de manera distinta, no petrificada, no hacen las veces de tumba, son la poca sangre que puedo darte. Ahora fíjate que también me llamó la atención porque también tratando de buscar su cara, estuve buscando en internet y me llamó la atención que cuando busqué lo de su biografía, ya ves que en lo de Google ya es no mayor cosa, pero en lo de Google ponen los datos y ponen su fecha de nacimiento, bla, 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 hijos, y solamente pusieron el nombre de su hijo, no aparecen los nombres de sus hijas. Es algo muy personal y demás, pero a mí en lo personal me llamó la atención. Ya, mira, no, no sabía, no, no había dado cuenta de eso. Sé que Octavio y después Itza quieren hablar. Nada más déjenme decirles rápido otra cosa. Cuando se cumplieron 10 años del libro, se hizo una reedición y en la reedición vienen impresas algunas obras de Daniel. A Carmen mencionaba un blog, pero también está esta edición más reciente que no se debe tener como 1 o 2 años que se publicó, donde podrían encontrar las obras de Daniel y la portada es un autorretrato de Daniel. Octavio, y después Itza, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Um, yo había tenido noticia de este libro, lo había empezado, pero por otro me distraje y no lo leí. Pero desde un principio me llamó la atención. Ya es muy usual que se refieran las personas que sufren este tipo de pérdida a que efectivamente en español no tiene nombre esa condición familiar de perder un hijo, viuda, huérfano. Seguramente en algunas otras lenguas lo habrá, así como los inuit tienen 60 tipos de blanco y que los alemanes pueden crear una palabra de 70 sílabas para nombrar algo, seguramente existe en otra parte. Efectivamente, pero el otro lado de lo que no tiene nombre, además de la enfermedad, me parece que tiene que ver con
lo imposible que ha de resultar en un momento determinado expresar el profundo dolor que se siente. Ella, ante esa imposibilidad, nos lleva a un recorrido de la vida de su hijo y trata de explicarse qué pasó, cómo enfrentarlo. Ya leído el libro, uno se da cuenta que queda abierto porque aún así esto del código genético no se lo explica o siempre tiene la sensación de que pudo haber hecho algo más. Es algo que todos pensamos cuando algo así nos sucede. Yo recuerdo, yo tenía como 7 años o 9 y una que era mi madrina, era mi tía abuela, sufrió la rotura de una vena, una embolia de una embolia. Como eh, era señorita vieja, como se le solía decir a las personas que no se habían casado de aquella época, se repuso rápidamente, pero en otras condiciones hubiese muerto. En el 20 murió mi madre, luego mi abuela murió cuando yo tenía como 18 años de cáncer, y uno no dimensiona, ¿no? Porque es uno bastante ignorante, pero esto de no saber expresar el dolor, cuando uno lo expresa con palabras, esto cobra cuerpo. Por eso de ahí que todos los dioses se hablan del verbo encarnado, porque la palabra es muy poderosa, le da cuerpo a nuestros sentimientos. Entonces, ella hace todo el recorrido para explicarse qué pasó. Recorrió, me parece un dato significativo aquello del medicamento que le puede causar brotes psicóticos, y que muchas veces cuando leemos las cajas de los medicamentos, nos damos cuenta que a lo mejor puede hacernos más daño de lo que nos está curando, ¿no? Como cada organismo es diferente y respondemos de manera diferente, entonces podemos tener efectos secundarios o no, también depende de nuestra alimentación, de nuestra constitución física, de nuestra genética. El libro es hermoso. Yo ya había leído 2 libros semejantes de Joan Didion. Uno se llama El año del pensamiento mágico, que es cuando muere su marido. Dedica este libro del año del pensamiento mágico también para explicarse y narrar, condolerse de ella misma y explicarse su dolor. 2 años después muere una hija y el libro se llama Noches Azules. Este es un caso que me recordó mucho este libro porque aquí es una madre biológica, pero acá Joan Didion, la hija es adoptada y muere creo que antes de los 40 años. Y el dolor que manifiesta en Las Noches Azules es equiparable a independientemente de la condición de un hijo biológico y una hija adoptada, porque llega a tanta identificación con su hija adoptiva que la siente profundamente. A los 2 años de que muere el marido, muere la hija también. Me pareció excelente el libro. Yo también te felicito por la selección. Y este final, que ya aquí alguna de las compañeras leyó, me parece que por eso esto de nombrarlo, de recordarlo, cuando mi madre murió, yo no he ido a visitar al panteón, porque sé que algo va a suceder conmigo. No he ido a visitarla al panteón desde que murió. Me hice cargo de todo el papeleo, porque todo el mundo estaba devastado, mis hermanas y los demás, y fui el único que se encargó de todo. Pero sé que el día que vaya, a lo mejor me suelto ahí como Magdalena, a llore y llore, pero recién había muerto. Durante 1 mes o 2 meses, como siempre venía a tocarme cuando veía que no me levantaba, venía a averiguar si estaba y venía a averiguar si seguía vivo, ¿no? Entonces, durante los 2 primeros meses, yo alucinaba con que me hablaba, ya levántate, ya se hizo tarde. Yo decía, déjame dormir. Y la primera vez que lo hice, dije, oye, pero si está muerta, entonces ¿a qué vienes a darme la lata? Entonces sé que algo pasa, ¿no? Pero eso efectivamente no nombrarlo, no manifestarlo, no darle cuerpo con la palabra, es nuestra manera de defendernos muchas veces de esto. El libro es muy bueno y pues, esperemos el próximo. Gracias.
Gracias a ti, Octavio. Creo que, miren, están saliendo estas historias que ustedes se atreven a compartir con nosotros, que son muy personales, pero que te mueven, ¿no? Cada quien, siempre, en general, las lecturas que hacemos te llegan de una manera u otra, o no, ¿no? Tal vez leemos algo que decimos, yo no conecto demasiado con esto. Aunque creo que en toda la literatura siempre hay cosas humanas que por supuesto no nos parecen ajenas, desde cosas muy sencillas hasta cosas ya muy profundas para nosotros. Eh, Rápido, déjenme decirles que ya habíamos hablado de esto. Este libro tiene una estructura compleja porque inicia diciéndote el final, ¿no? No te va a ir revelando nada. Desde el principio queda muy claro que hay un suicidio y luego lo que hace es dar un salto hacia el pasado para explicarte cómo llegaron ahí y me parece muy atinado. Sí, ustedes han dicho por ahí que está muy bien escrito. Ella menciona en algunas entrevistas que no lo revisó demasiado. Ella lo pasaba a revisión a sus editores, lo pasó a sus dos hijas y a su marido porque quería que lo leyeran antes de que se publicara y un poco sí quería la autorización de ellos. Ellos, por supuesto, con todo el amor le dicen que sí, porque creo que también era su forma de sanar y también de dejar un registro, una huella de Daniel para que no se perdiera en el tiempo. Qué mejor que a través de su libro, de su historia. Rápido, otra cosa que me impresionó mucho fue el testimonio de este medicamento que se llama Roacutan, Roacutan, que se utiliza para tratar el acné, donde, pues como dicen, uno no tiene idea de lo que un medicamento podría provocar. Este medicamento puede que te active este tipo de enfermedades mentales si ya tienes una predisposición genética. Es decir, no a cualquiera. Puede haber muchísimas personas, millones de personas que lo tomen y no les pase absolutamente nada. Pero hay muchos testimonios donde gente, a partir de la toma de este medicamento, que además imagínense, o sea, el acné, ¿no? Eh, Como tiene una predisposición genética, se le activa alguna enfermedad mental, la esquizofrenia, me pareció terrible. Entonces yo dije, yo quiero decirles el nombre exacto del medicamento porque creo que hay que ser quisquillosos. Digo, claro, hay que confiar en los médicos, ¿no? Por algo estudiaron ahí, pero también hay que cuestionarlos todo en general en la vida, ¿no? A nuestros maestros, todo, hay que estar siempre con este ojo objetivo. Y ya antes de darle la palabra a Itza, en otra entrevista, ella dice que la literatura produce la capacidad de empatía, que no la produce una noticia de periódico. Y es verdad, piensen qué pasaría si esta misma noticia solo la viéramos en un artículo de periódico, tal vez lo leeríamos, tal vez diríamos, ¡ay, qué feo! Lo pasamos y a lo que sigue, ¿no? La literatura creo que te hace ser empático independientemente de si estás en esa situación o no. Itza, por favor. Gracias. Ay, Tori, me dejaste sin palabras, te estaba escuchando y se me revolvía todo, ¿no? Porque sí sabía yo de este libro y justamente por eso creo que no lo quería leer, por la situación que hay con el hijo. Y no puedo mentir, todo el tiempo me causó, lo leí con mucha angustia, ¿no? Por un miedo que el suicidio, obviamente llegamos al final y el suicidio, y dices, bueno, pensando en la pandemia, muchos jóvenes se suicidaron, hubo muchas situaciones muy delicadas por el aumento de la tasa, y bueno, cómo iba, pero ya avanzando, el libro ya después me tocó también en otra manera, porque yo sí tengo un primo hermano que tiene esquizofrenia, y entonces, bueno, los tratamientos con lo que está medicado, no tiene estas alucinaciones o intentos de suicidio. Sin embargo, no es pues ya es un señor que pueda llevar una vida convencional, ¿no? Y entonces a mí me causaba mucho choque porque pues íbamos 12, 13, 14, 16, 17 años, parecía todo normal cuando de repente empezó cosas raras, ¿no?
Y justamente esto de que nombrara la enfermedad, muchos años mi tía no quería mencionar, está enfermo, está enfermo, está enfermo. Yo no sé determinar en qué momento ella aceptó y dijo que sí está bajo tratamiento psiquiátrico y ya, ¿no? Obviamente solamente personas muy allegadas sabemos digo, ahora se los comparto a ustedes y se puede hacer más, porque no estoy nombrando nada, ¿no? Pero es muy complicado de repente tratar de aceptar porque sabes que no va a encajar en una vida con todos, ¿no? Y que no es agresivo, es la mejor persona del mundo, solo que ocurre algo, ¿no? Entonces, y cuando yo lo empezaba a leer del suicidio, dije, bueno, pensando en la temática del libro, ¿en qué mes estamos? En el mes de la prevención del suicidio, me puse a buscarlo y no, eso es hasta septiembre. Decía, ¿por qué una mamá ya la pasamos, no? Entonces me causaba mucho conflicto y dije, sí hay que ser disruptivo, pero me causó mucha, lo devoré el libro, pero no con mucho angustia, pues repito. Y ahora que mencionaba esto, Tony, sobre el aroma, la imagen, la voz, traigo a colación otra frase porque mi papá cuando estaba a punto de morirse, me acuerdo que me decía mucho, es que tú vas a olvidar mi voz, ¿no? Y yo decía, insistía que no, que no, que no. Sin embargo, se quedó él en un olor porque él también murió de cáncer y entonces me quedó un olor hasta la fecha que asocio con la muerte, no hay forma, ¿no? Y ya van 2 veces que yo, y ese olor se queda y no. Claro que la experiencia de perder un hijo no se puede comparar. Si yo solamente con leerlo me mortifiqué, y sin embargo, a estas cosas que les digo que la imagen, bueno, afortunadamente ya tenemos fotografías, ¿no? Y podemos mantenerlos en un momento dado. Pero mi papá una vez nos escribió una frase y se las quiero compartir. Dice, la muerte no existe, pues siempre que me recuerdes yo estaré a tu lado. Entonces, pues no importa que hubiera yo perdido el aroma, la voz y eso, pero la cabeza está todos los días ahí y pensando en eso. Y eso creo que es una forma de aliviar. Y yo vuelvo a insistir que, bueno, para mí la literatura salva, la literatura alivia y creo que Piedad Bonet aquí nos mostró una herramienta. No todos tenemos las mismas formas de sanar, por supuesto, pero en este caso a mí me queda claro que la literatura lo hizo con ella. Muchas gracias, Itza. Ven, también sabemos que somos un grupo respetuoso y que agradecemos que sean tan honestos y tan valientes en compartir sus experiencias personales tan fuertes. Pero como dice Itza, ¿no? Sí, creo que a veces la literatura nos salva. Yo creo que a Piedad Bonet justo le pasó eso, ¿no? Este libro la salvó. Yo pienso, ¿cómo no volverte loca? ¿Cómo cómo seguir conviviendo, o sea, loca en el sentido real de perder la cordura, cómo, cómo seguir tu vida, cómo no descuidar a los que tienes a tu alrededor, ¿no? A la gente que se queda y te ama y te quiere, ¿no? Me parece muy, muy difícil y muy complicado. Les decía, Piedad no leyó muchas veces este libro porque creo que lo vuelve a vivir y parece que no es algo que le parece muy grato. Sin embargo, sigue hablando de él, sigue presentándolo. En una de las últimas entrevistas que vi, el presentador le pide que lea al final del libro, que es la carta que le escribe a Daniel. Y yo decía, no, por favor, no le hagan esto, ¿no? Yo decía, "No", y además, o sea, léela en voz alta. Ella, preciosa, le dice, sí, por supuesto. Al inicio le hace como de, ¿no? Así de agarrando fuerza y lo lee maravilloso. Yo estaba sufriendo más que ella, tal vez ella no estaba igual que yo, pero yo decía, no, por favor, no le hagan esto, porque el acto de leer en voz alta también implica muchas, muchas cosas, ¿no? Traerlo así a tu cuerpo, a la mente, a tu voz, me pareció fuertísimo. Y esas fueron de las últimas entrevistas que vi. Creo que otra cosa que tiene el libro y la literatura de Piedad Bonet, que es algo que ya había mencionado Tony,
es que no es para nada melosa, no hay un momento donde identifiques una víctima como tal. eh, Hay cosas muy gráficas, hay cosas que te metes inmediatamente en la escena, ¿no? No sé si recuerdan, por ejemplo, la escena del avión, donde Daniel tiene una crisis muy, muy fuerte. Tienen que pedir ayuda. Cuando aterriza el avión, llegan médicos a atenderlo, ¿no? Esa escena es fuertísima. Me pareció como una de las más fuertes. Más, por supuesto, el momento del suicidio, ¿no? Que nos relate cómo pasó el suicidio, ¿no? Lo que suponen que hizo Daniel para llevarlo a cabo. Ella por ahí dice, si se tiene el coraje, ¿no? Ella decía, al final él tuvo el coraje de hacerlo. Em, Cuando nos cuenta cómo acomoda las cosas, cómo entra a la habitación de Daniel y ve las cosas perfectamente acomodadas, eso es desgarrador, ¿no? Y yo siento que no sé si les pasó a ustedes, pero yo inmediatamente imaginaba todo. Conforme me lo iba narrando Bonet, yo lo veía, yo lo sentía, yo le ponía tono a la habitación y creo que también por eso estas recreaciones de atmósfera nos hacen sentir y nos mueven. Itza, tenías la mano levantada. Sí, rápido, es que retomé que habías dicho, bueno, en el libro se menciona sobre el medicamento del acné y me recordó también, bueno, y haciendo un poco más, no soy médico, pero algunas cosas ahí de la etiología de la esquizofrenia y yo creo que es una forma de tratar de explicarse de dónde sale la enfermedad, darle una respuesta y te lo digo este caso familiar, es que es el único en toda la familia, ¿me entiendes? Entonces dices, ¿de dónde? ¿Qué hice? ¿Cómo? Y hay como un sentimiento de culpabilidad o hay un sentimiento de querer encontrar una razón, porque sabes que si te fracturas un hueso, pues te caíste, ¿no? A lo mejor otro tipo de enfermedad, tratas de darle lógica a esto que parece tan ilógico, porque pues no es la ley de la vida que se mueran antes los hijos que los papás, entonces tratas de intentar conciliar esta realidad con una vida normal y creo que por eso siento que ella lo nombra ahí y lo menciona. Sí, y creo que lo hace muy bien. También creo que otra, y lo dice por ahí en algunas entrevistas, que le costó mucho trabajo no señalar y no culpar, porque hubo muchos médicos, como podemos ver en el libro, muchos psicólogos que creían que se podían hacer cargo de una atención y de un tratamiento que requería un psiquiatra. Y ella dice, estoy muy consciente en este momento que algunos psicólogos que a fuerza se querían quedar tratando a Daniel, lo hacían por dinero. ¿Por qué? Porque iba 2 veces por semana. Y luego dice, y algunos psiquiatras que no atendieron bien a Daniel, que no se internaban realmente en un expediente y lo medicaban o medio especulaban sobre lo que tenía o de pronto le decían no es para tanto. No sé si recuerdan que por ahí había una psicóloga que le decía que está un poco mimado y que entonces pues que lo tomaran con calma. Ella dice, o sea, ella de alguna manera lo acepta. Dice, yo le quería resolver la vida a Daniel, su papá y yo le queríamos resolver la vida porque sabíamos por todo lo que estaba pasando, ¿no? Y supongo que como padres querían hacérsela un poquito más ligerita. Ella menciona, le dábamos todo, le compramos carro, le compramos un departamento porque le preocupaba mucho la situación económica. Y aún así dice que solo hay un psiquiatra al que le agradece, que tuvieron 4 años de paz, que tuvieron 4 años de vida normal y de estabilidad. Y de hecho invita al psiquiatra a su primera presentación del libro y le agradece ese apoyo. Antes de darle la palabra a Carmen, que vi que prendió su micrófono y pienso que quiere participar, para que Octavio nos pone angustiante para mí como lector el episodio de terror para Piedad y su marido cuando tienen que hacer una escala en Lima al volver de Brasil. El brote psicótico de Daniel a bordo del avión es angustiante. Sí, sí, sí.
Sí, Carmen. El enterarse de que la psiquiatra última que trató a Daniel le suspendió el medicamento. Ujú. De hecho, ella no quería hablar del asunto porque temió que la fueran a acusar y a que llegara hasta la corte su negligencia. Pero es gravísimo, porque ella le dijo que no lo tomaba, cuando que sabía que tenía que estar con el medicamento para poder salir adelante. Sí, claro. Y además que estaba viviendo momentos muy difíciles. Ahorita le voy a dar la palabra a Ceci. Piedad también menciona que Daniel sí estaba perdiendo algunas capacidades mentales y eso era muy doloroso para él y muy doloroso para todos. Entonces, pues decide esto como muy a tiempo, es lo que ella menciona, ¿no? Antes de desdibujarse mentalmente. Sí. Em, gracias, Carmen. Ceci. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Ceci. noches a todas, me da Buenas y a noches. todos, porque hoy tenemos también un invitado por ahí. Qué gusto verte, Sí, Octavio. sí, sí, está- Ya te ¡Tenemos extrañábamos, un ¿qué te habías hombre! hecho? Sí, ya lo extrañábamos, no había aparecido. Es cierto, Octavio, bienvenido. Es bendito entre tanta belleza, Octavio. Pues bueno, les he escuchado atentamente, ahora sí me he estado muy conectada, pero les he escuchado. Realmente lo que dijo Tony fue muy fuerte, yo creo que de todos los comentarios que hemos ahorita escuchado, ¿no? Este, la verdad a mí me conmovió mucho la historia y lo digo desde el ámbito porque yo creo que les he compartido que tengo un hijo especial y al final siempre tienes ese temor de que tu hijo llegue a ser una persona independiente con una vida, como comentaba Itza, con su familiar. Tú quieres que llegue a tenerla y vivirla. Un ejemplo, yo siempre que mi hijo va cumpliendo metas y metas, digo, oye, pues ojalá la siga cumpliendo, ¿no? Y la siga logrando. Y cada año que la va logrando, digo, qué bueno, pero sí llega un momento en que digo, ¿qué va a pasar cuando empiecen más las exigencias, las cosas? Y a mí me daba el sentimiento de Daniel en el sentido de que era, estuve viendo su obra, la verdad, yo también me puse a investigar hasta las pintoras que menciona en el libro que él veía. A mí me conmovió esta Sally, no me acuerdo su apellido, los dibujos que tenía, o sea, muy fuerte su obra. Y yo decía, ¿cómo es posible que Daniel tenía tanto potencial, pero siempre el temor de que, ¿será que a alguien le va a gustar mi obra? ¿La va a saber apreciar? ¿La va a saber pagar? Porque a veces eso también como que nos limita y como padres también protegemos, ¿no? Esa fue una de las cosas que a mí realmente me consternaron. Y la otra fue la situación que detona su problema con la dermatitis. El caso de un muchacho de 19 años que de repente le empiecen a brotar todo esto en su cara, cuando normalmente esas situaciones se los presentan a los muchachos como en secundaria, prepa. Yo diría que antes de haberle hecho hubieran hecho, no sé, estudios de por qué se le generó después, porque no sabemos, como lo han platicado algunos compañeros, si algo de su genética hizo que esa medicación detonara en él, pues la esquizofrenia que parece serse presente en el sentido, una parte por la medicina, ¿no? Porque ellos no tenían antecedentes familiares ni nada que pudiera originar esto, ¿no? Entonces, a mí sí, la verdad, el libro me consternó mucho. El viaje que hicieron a Brasil, el no poder salir, que cerraran la aerolínea. A mí me recordó cuando cerraron esta aerolínea en México. ¿Cómo es que se llamaba? No era Viaxa, creo que era Viaxa. Mexicana, ¿no? A mí me tocó cuando la cerraron y yo ya no pude salir. Yo era de Tabasco, había ido a visitar a mi esposo, que en ese tiempo trabajaba en México, y me quedé varada. Tuve que venirme en camión y hacerme las 12 horas de viaje. Y la situación de ellos con Daniel, que ya se estaba poniendo mal, que cómo se puso en el avión y esas partes donde la gente se atemoriza.
porque a mí me ha pasado con mi hijo, porque mi hijo a veces tiene fases de que se enterca, él tiene sola, bueno, dentro de su espectro, él está en un grado de autismo, del nivel uno, pero cuando se enterca o que algo no le gusta a la gente, como que siempre, ay, ¿qué le estará pasando a ese niño? ¿Qué tendrá ese niño? No lo pueden controlar y sientes feo, sientes muy, es algo que no se puede evitar. Y yo la verdad que a mí me consternó cómo nos cuenta todo el libro, cómo ella plasma su dolor, una mujer que no dice cómo vio la forma cuando su hijo, el padre, cómo dice las palabras, esa falta de humanidad, de sensibilidad, de las personas que reciben el cuerpo de su hijo, muchas cosas que realmente a veces nos volvemos muy apáticos al dolor de las personas. Fue un libro que realmente a mí me conmovió, por momentos hacía yo empatía con ella y sí siento mucho dolor y tengo miedo, créanme que tengo mucho miedo de que ahorita mi hijo va a secundaria y tengo un temor a lo que le pueda pasar, porque en primaria la verdad le fue muy bien, porque muchos de sus compañeros venían con él desde secundaria y siempre lo cuidaron, lo cobijaron, a mí me avisaban, me decían las cosas, pero ahorita va a secundaria y es una etapa de cambios, de pubertad, de adolescencia, que no solamente son mentales, sino también físicas, emocionales. Entonces, la verdad que a mí sí me da un poco de temor, sí, un poco de miedo. Y este libro sí me hizo sensibilizarme y ahorita también puse mucha atención con los libros que Octavio también nos puso en el sentido del señor que fallece y luego lo de la hija también. Entonces, sí son cosas que sí te ponen a pensar, a sensibilizarte. Y pues les agradezco mucho, como siempre, que nos compartan sus historias, sus puntos de vista. Muchas gracias a todos y también por escuchar. Gracias. Gracias, Ceci. Esperemos que todo salga muy bien. En general, la adolescencia es complicada, ¿no? En general, pero esperemos que salga muy bien todo. Pero me hizo pensar en cosas que también pasan en el libro, que es que Daniel no le cuenta a muchas personas, que también lo mencionó Itza, por ejemplo, no le cuenta a muchas personas que padece una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque cuando a veces lo cuenta, inmediatamente lo rechazan. Y creo que también pasa, seguramente, o tal vez le ha pasado a Ceci, ¿no? Cuando tú cuentas a las personas con las que convives, aún hay muchas personas que no logran entenderlo o que no quieren, ¿no? También, que les parece complicado, que aún les parece como que hay mucho tabú, y entonces por eso Daniel no le contaba a todo el mundo. Muchas personas se alejaron de él, ahí nos narra Piedad Bonet, lo dejan por completo. ¿Por qué? Porque sí, a veces tenía actitudes o cosas que salían de la norma y entonces solo le dejaban de hablar. De hecho, también menciona que tuvo varias novias, tuvo varias relaciones, pero las dejaba de un momento a otro. Y creo que esto, por supuesto, tiene que ver con la enfermedad mental, ¿no? El también, yo no imagino lo difícil que debe ser vivir ocultando algo que predomina en tu estado de ánimo, que te domina, ¿no? Debe ser muy difícil porque también no vas a ir contándole tu vida a todo el mundo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en tus compañeros de trabajo, que tal vez eh, algunos no los ves diario, o a veces sí te sientas con alguien al ladito o enfrente de tu escritorio, pero le vas a contar a todo el mundo, ¿no? Ese exponerte todo el tiempo o estar tratando de justificarte o tal vez suene como una advertencia de si en algún momento tengo un episodio, ya sabes por qué. O sea, me parece también una situación muy, muy complicada que Piedad Bonet lo deja ver muy bien. Hay algunas otras personas y algunos otros amigos que permanecen en la vida de Daniel. Eh, También cuando les empiezan a hacer estos homenajes y en las universidades y en distintos lugares, pues nadie lo menciona, incluso en su familia tampoco menciona una enfermedad mental y tampoco mencionan la palabra suicidio, ¿no? De hecho, hay muchas personas que no se enteran, entre la familia se van avisando y dicen murió, falleció, pero Piedad Bonet
dice, no, se suicidó, ¿no? Y lo voy a decir y lo voy a nombrar porque no tengo nada que ocultar. Creo que también había un cansancio, ¿no? De estarlo ocultando. Eh, Ella sabe también que hay muchas personas que son muy católicas que tal vez pueden rechazar eso y me parecería terrible que si alguien se suicida, alguien se sienta con el derecho moral y religioso de reclamarte algo o de rechazarte. Pero Piedad Bonet, muy valiente, dice, lo voy a nombrar. Daniel no murió así, Daniel se suicidó, él decidió que iba a morir y cuándo iba a morir. No lo voy a estar ocultando porque se incomode a alguien, ¿no? Justo por el miedo a que alguien se incomode, por el miedo a que alguien hable mal de ti o te diga algo. Piedad Bonet lo dice, lo nombra y no tiene ningún ningún tabú al respecto, ¿no? Porque nadie lo estaba viviendo y lo sabía más que Piedad Bonet en esos momentos. Le voy a dar la palabra a Tony. Solo quisiera leer aquí algunos comentarios. Octavio nos dice, la aplicación que yo uso en la tablet me permite resaltar frases, oraciones, párrafos, además de tomar notas. Con este libro me pasó lo mismo que a Liliana. Después de resaltar largos pasajes, resistí, ya que las frases destacables requieren el contexto. Sí. Itza dice, la estigmatización y poca empatía, por supuesto. Un ejemplo sencillo es en la falta de respeto de rampas o espacios para personas con discapacidad. Sí, la ciudad no está habilitada ni para personas muy mayores, ¿no? Donde ya eres una persona adulta mayor, ni para gente con discapacidad. Rápido, antes de darle la palabra a Tony, yo recuerdo mucho que yo cuando iba en la prepa tenía una compañera que estaba en silla de ruedas y siempre nos pedía a mí y a una amiga que por favor mandáramos un papelito a los maestros a los que se había inscrito en clase para ver si podían bajar las clases a los alumnos del primer nivel. Toda la prepa, ningún maestro, ninguna autoridad se encargó de decir, oigan, ya detectamos esto, a las clases que se apunte Celeste van a ser en el primer piso, o hay que habilitar un elevador. Nunca. Y Celeste tenía que estar pidiendo favores para que la subieran. Era terrible. Claro que nosotras en nuestra, no sé, todavía te estás formando, ¿no? Si algo pasara así, yo inmediatamente intentaría encontrarte una solución y seguramente lo solucionaría. En nuestros momentos de pues que estábamos como madurando a inocencia, pues lo que hacíamos era ayudar a Celeste, ¿no? Pero no íbamos a exigir a los maestros o a las autoridades. Y eso es terrible, ¿no? Como dice Itza, esta ciudad y esta sociedad de pronto no estamos listas. Tony, Nada más, con lo que acabas de decir, solamente un punto. Hay un tema que toca Piedad de una manera muy sencilla, muy rápida, que son los diferentes tipos de suicidios. Cuando hace esta relación de que no es lo mismo que se suicide ahogado, que se estire por la ventana, que sea bien. Entonces, toda esta relación que hace de los, porque yo la verdad no me había detenido a pensar que cada suicidio o la forma en cómo se suicidan pueda llegar a ser tan diferente. Y ella de una manera muy concreta, porque además son unas pocas líneas las que dedica a esto, pero sí, el abordar este tema se me hizo interesante. Sería todo. muchas gracias, Tony. También el estar buscando una carta o el estar dejando justo, ¿no? El registro de su último aliento, también ahí podemos empezar a pensar en los suicidios. Gracias, Tony. Sonia, Hola, buenas noches a todos. Pues este libro me ha causado un gran impacto. Este tema de la depresión y pues toda esta enfermedad mental que se va complicando, ¿no? Creo que no es que la gente sea indolente
y que tenga cierto temor para acercarse a las personas que padecen este tipo de enfermedad, sino es la ignorancia. Cuando uno no tiene cerca este tipo este tipo de enfermedad, algún familiar que la padezca, eh, es muy difícil entenderlo, comprenderlo, ¿no? Primero entenderlo y después saber, darse cuenta cómo puede ayudar, ¿no? Ella al principio, en una de las partes, la autora dice que ella no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Cuando ella se empieza a dar cuenta que es una enfermedad difícil, grave, ajá, ella entonces es cuando empieza a buscar información, ¿no? Y aún así, después de que se va Daniel, sigue tratando de informarse qué fue lo que pasó, ¿no? Ella en una parte está señalando fechas, ¿no? Ella primero al principio dice que fue el medicamento, que tal vez fue el medicamento del acné el que fue el causante de este tipo de enfermedad que se dio. Pero hay una parte en donde ella empieza a describir uno de los dibujos de Daniel y que es mucho antes de que él empiece a tomar el medicamento. Y lo describe y cuando uno no está como alerta a que puede pasar este tipo de enfermedad, no alcanza uno a visualizar que puede pasar, ¿no? Ahí nos describe uno de los cuadros que dice, ahí se ve con el brazo derecho cruzado sobre el pecho, los ojos entre tristes y enojados, y con un rictus de desesperación en la boca, ¿no? O sea, creo que los que son artistas y que nos muestran en imágenes cosas que ellos sienten, ¿no? Nos están como que dando una alerta, en este caso, este cuadro, de lo que está sintiendo Daniel. Describe más adelante otros dos de los cuadros, y igual, ¿no? Hay uno donde dice que tiene rojo el estómago, el pecho, no lo recuerdo bien, y entonces ahí él está mostrando, y todavía no se tomaba el medicamento, que está sufriendo, ¿no? Que empieza a sentir ese pánico, ¿no? Esa paranoia. Es un libro que aunque es corto, nos dice tanto, ¿no? Nos habla, como alguien mencionó hace un momento, acerca de la enfermedad y de la pérdida, ¿no? Habla de los olores, ¿no? Dice que cuando ella empezaron a escoger quién se quedaba con qué, ¿no? Y ella dice, es que yo quiero quedarme con algo que huela a él, ¿no? Y creo que eso para mí fue un poquito impactante, porque yo tengo una chamarra de mi papá que todavía huele a él. Mi papá falleció en el 2000 y es olerlo y pensar en él, ¿no? Entonces, esa parte que lo... Sí, es verdad, Sonia, ¿no? Justo creo que da mucho miedo olvidar o pensar en que lo puedes olvidar o se te va a olvidar que sentí abrazarlo o abrazarla, ¿no? Y Ah, justo sí. me parece precioso que, oye, qué historia de que esa chamarra después de mucho siga teniendo el olor de tu papá. Sí, sí, yo bueno, la tengo obviamente guardada y cuando escombro algo y la agarro, ¿no? Luego me la llevo a la nariz y huele a él, ¿no? Es algo que me hizo recordarlo. Y también lo de las fotos, ¿no? Dice que 30 o 20 fotos, ¿no? Eh, es importante para la gente que vivió con estas personas, ¿no? Pero con el tiempo, con el paso del tiempo, va a decir, ¿y quién es, no? Hemos visto tantas fotos en blanco y negro, decimos, bueno, aquí creo que está fulanito, pero todos los demás, quién sabe, ¿no? Y dice también acerca pues, del olvido, ¿no? Que no van a recordar su rostro. Y efectivamente, desafortunadamente,
uno recuerda a estas personas que se han ido de tiempo muy atrás, y sí sabes que allí estuvo, y medio te imaginas su cara, ¿no? Pero no del todo. Es muy triste, pero no del todo. Sabes quién fue, qué hizo, qué te dio, ¿no? Pero, pero su rostro empieza como a desvanecerse, como que lo empiezas a ver entre brumas. Es un libro, la verdad, muy bueno. Le agradezco, maestra, que nos haya recomendado este libro. Está muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Y por eso a mí me encanta la escritura, porque es una manera de permanecer en el tiempo, porque es verdad, nuestras historias, nosotros mismos, nos perdemos en el tiempo, ¿no? Es algo casi imposible de, de que quede. Tal vez quedamos en una foto, pero tal vez llegará un momento donde digan, bueno, ¿y esta mujer quién era? Ay, creo que era la tía, la hija de no sé qué, pero nos perdemos en el tiempo, ¿no? Y la escritura justo nos permite permanecer para cualquier generación y en un futuro. Eh, Justo ahora que Sonia estaba hablando sobre las piezas de Daniel, aquí hay un autorretrato que me parece que es de la primera que estabas hablando, Sonia. Se las voy a mostrar, que pertenece a la edición más reciente donde se cumplen 10 años. Y aquí Piedad Bonet dice, él tenía 18 años, todavía ni siquiera sabíamos de su enfermedad, ni empezaba con síntomas tan evidentes. Y ella dice, ya se puede ver el profundo dolor y por todo lo que estaba luchando, ¿no? Vean cuánto dolor, cuánto desgarro en el autorretrato de Daniel a los 18. Em, Antes de dar la palabra, a ver si alguien más se anima a participar, otra de las cosas que hace Piedad Bonet en la actualidad, claro, Esperanza, en un momento te doy la palabra, es justo hablar sobre quiénes tienen acceso a una atención médica cuando tienes una enfermedad psicológica. Y yo no me tengo que ir hasta Colombia, yo lo tengo y lo puedo ver aquí en México. Una atención psicológica, una atención psiquiatra, la verdad es que tiene que ser privada, ¿no? Si es algo muy fuerte. Y las consultas son muy costosas porque son especialistas. Entre más especialista, más costoso. Y los medicamentos son muy, muy costosos. Yo hace poco leía un libro de una chica que hablaba de que tuvo un episodio de depresión, bueno, un tiempo donde tuvo mucha depresión y necesitó acercarse a un psicólogo y el psicólogo la medicó porque le dijo, necesitas, el psiquiatra, perdón, el psicólogo la mandó con el psiquiatra y el psiquiatra la medicó y le dijo, solo te voy a medicar por 3 meses. Y ella cuenta, este libro ya se publicó hace algunos años, no mucho, es algo muy reciente. Ella dice que le costaba 5,000 pesos al mes entre medicamentos y consultas. Y ella habla justo de que ahora que lo ve como un privilegio, porque dice, yo tenía 5,000 pesos al mes, casi, casi como algo extra para poder atenderme. El salario mínimo en México rebasa los 8,000 pesos al mes. ¿Quién podría pagar? Y esto hablando de cosas sencillas, porque ella tenía algo muy sencillo, ¿no? ¿Quién podría pagar 5,000 pesos al mes si ganas el salario mínimo? No hay manera, no hay manera de acceder a una atención psicológica, a una atención psiquiátrica, a una medicación oportuna. Sé que hay instituciones públicas a las que te puedes acercar, por supuesto que hay instituciones públicas. Eh, y podemos tener muchas historias sobre eso, podemos tener grandes historias de éxito y historias terribles como las que también cuenta Piedad Bonet con todas las técnicas que usaban para atender a los pacientes. El aislamiento en el que los dejaban, donde ya no te enterabas si estaba bien, si estaba mal, si le habían pegado, si había comido, me parece de una angustia terrible. Entonces, justo los que tienen la posibilidad de pagar una clínica privada, una clínica donde si llamas te van a atender,
donde las visitas tal vez no estén tan reguladas. No, me parecía también terrible. Ella, Piedad Bonet decía que en muchas partes de Colombia, la gente que terminaba viviendo en las calles, en situación de calle, eran personas que no habían podido tener acceso a algún tipo de ayuda psiquiátrica y pues se pierden. No, no, se van. ¿Cuántas veces? Y me hizo pensar muchas veces en la gente que está en situación de calle, que los vemos y decimos, ay, es que está como loquito. Por supuesto, no, no, y tal vez no sea solo por las situaciones que ha vivido, sino que además de eso, tal vez tiene una situación que debió atenderse de manera psiquiátrica, lo cual también me parece terrible, ¿no? Que se convierta en muchas cosas, ¿eh? En muchas cosas un lujo y un privilegio poder tener una atención oportuna. Les repito, sé que hay muchas instituciones públicas que atienden y que lo pueden hacer muy, muy bien, pero no siempre se tiene este privilegio de acceder a este tipo de atención. Desde la atención psicológica, ¿no? El decir, me siento bien bajoneada, quiero ir a terapia. Pero ¿cuánto te cuesta terapia? Quisiera darle la palabra a Esperanza y después a Karina y después a Itza, por favor. Buenas noches a todas. No quise interrumpir cuando llegué, por eso no saludé, no hablé. Pero y darte también a ti las gracias, Liliana. Está muy interesante este libro. La verdad, cuando yo empecé a leerlo, creí que no iba a poder seguir porque yo tengo una hermana que vivió una situación muy difícil con su hija. eh, También padeció de cáncer. Tenía 32 años cuando falleció mi sobrina, dejó dos niños. Fue muy difícil, entonces nosotros, pues, bueno, al menos yo, y yo también veía que mis hermanos no sabíamos cómo hacerle para acercarnos a mi hermana y le veíamos el dolor tan grande que tenía de lo que estábamos viendo, lo que le estaba pasando a su hija, y la veíamos a ella que hasta para caminar, cuando la veíamos que iba caminando ya para llegar a la casa, la veíamos como si trajera cargando algo muy pesado. Y su cara, mi hermana tiene 8 años menos que yo, entonces eso sucedió hace 14 años, pero la veíamos con su cara que se la avejentó, tratábamos de hablarle, pero ella estaba como ausente. Entonces cuando empecé a ver lo de este libro, dije, a lo mejor no voy a poder, pero en realidad me fui adentrando y me gustó mucho porque a lo mejor encontré unas respuestas, algo de unas palabras que a lo mejor ni siquiera los hermanos éramos capaces de, pues de nombrarlas, o menos de decírselas a mi hermana. Y fue muy difícil, pues sí, la verdad, así hay momentos en que yo ya casi estaba llorando y lo dejaba un poco y volví a leerlo porque sí es difícil, pero encontré respuestas que no sabíamos cómo hacerle para mi hermana. Y pues la verdad, es muy difícil. Si yo, que no era la mamá, me duele tanto, me duele todavía ahorita. Ahora pienso lo difícil que ha de haber sido para mi hermana, y nosotros la vemos y ha tenido otras situaciones muy difíciles también. Entonces me llegó mucho este libro y pues te agradezco mucho, Liliana. Esto muy bonito. Ahora yo sé que mi hermana a lo mejor no lo podría leer, pero yo voy a tratar de irle platicando poco a poco acerca de este libro. Yo creo que le va a interesar también, y también es como un poco sanador. Creo yo que eso es lo importante. Y pues gracias y buenas noches a todas. Muchas gracias, Esperanza. Me conmueve mucho que veas este libro como algo que te sanó un cachito de ti o que
igual y ni sabías que te hacía falta, pero dijiste, oye, este libro llega a sanarme y que lo quieras compartir con tu hermana porque también te parece que podría ser algo bueno para ella, de verdad me conmueve, ojalá, ojalá, ¿no? Muchas gracias, Esperanza. Hola, Karina. Hola, mucho gusto. Pues yo estoy aquí por invitación de doña Sony. Yo la vi, bueno, siempre nos platica, ella es una ferviente devoradora de libros y siempre nos platica de las historias y de los grupos a los que asiste. Entonces hoy que la vi, estaba súper atenta leyendo un libro y dijo, no, es que está interesantísimo y está súper chiquito y entonces a las 7 va a haber una conversación al respecto. Y dije, pues a ver, pásemelo. Y entonces, sí, o sea, yo también me clavé, entonces ella estaba autista en la sala y yo autista en mi recámara leyendo al mismo tiempo, para terminarlo. Y yo dije, bueno, o sea, una cosa es el fondo, otra es la forma, ¿no? ¿Qué pueden decir de esto? Pero la verdad es que sí me atrapó por las dos cosas. Y y sí, pues todo lo que han dicho y además, o sea, todo lo que se puede decir pues, del contexto. Y, y sí, o sea, la verdad es que la psiquiatría es el 1% de la especialidad médica pues, de todas las especialidades médicas. Entonces, estaban diciendo, bueno, escuché a una psiquiatra que decía que no hay abasto de médicos especialistas para la población pues, que necesitamos pues, atención médica, psiquiátrica. Y además, cuando ahorita que mencionaste la eficacia y cómo es el tratamiento y y cómo es privilegiado el tratamiento y quienes pueden acceder a los servicios públicos, que además son súper largos, son muy cortos, con bajo presupuesto. También los psiquiatras no se involucran porque es súper contagiosa la enfermedad. O sea, am, no contagiosa como virus, pero cuando una persona trata a otro ser humano y se espejea, cuando es en ámbito psicológico, los psicólogos tienen también sus coaches pues para sacar ahí sus hoyos negros y sus ondas, ¿no? Sus traumas. Pero los psiquiatras, cuando le dicen cuando le dicen a la autora que Daniel estaba a punto de quedarse del otro lado, o sea, que estaba borderline y que se nos iba, estaba ya en el país de las maravillas. Eso es lo que aterra, que un sujeto como yo se desplace a otro mundo con significados diferentes en donde ya se desconecta. Entonces, toda mi realidad la cuestiona y pone en tela de juicio todo lo que creemos, ¿no? Que tenemos en común todos nosotros, los neuróticos apenas, este, y que pues puede que también nos haga algo que nos lleve de otro lado, porque no sabemos cuál fue el detonante. Para las enfermedades psiquiátricas no hay ni razón ni cura. O sea, ya me queda claro porque he visto mucha gente tratarse, pero no curarse. Y lo peor es que una de las efectos secundarios de los tratamientos psiquiátricos también es el suicidio. O sea, una persona puede estar tomando medicamento para la depresión y en los efectos secundarios este medicamento puede provocar ideas suicidas. Y justo es al momento de empezar a tomarlo y al suspender el tratamiento. Entonces, paradójicamente, lo mismo que nos cura, nos puede enfermar más. Y me atrevo a decir que independientemente de lo que haya brotado la enfermedad, si fue la pastilla, el antecedente genético, lo que sea, pero es súper seguro que si el tratamiento tampoco nos dice con qué medicamento que estaba consumiendo, pero es muy probable que una dosificación errónea o una suspensión arbitraria provoque las ideas suicidas y sobre todo inmediatas, porque un suicidio, como lo mencionaba, bueno, no me acuerdo alguien,
de este tipo no está planeado, no es me voy a cortar las venas con agua caliente o voy a buscar una forma para ahorcarme, o todo eso fue inmediato, es me voy a aventar, así como cuando las vías del metro llaman, es así, inmediato, porque eh, es impulsivo. Entonces, aunque las personas tengan o tengamos la firme conciencia de aferrarnos a la vida o de querer vivir, llega un momento en el que una idea pasa y es como una nube, entonces si la abrazamos y la ejecutamos, ya, ahí se acabó. Pero también me parece ay, que cuando la autora dice que Dani pudo decidir en qué momento liberarse del dolor y volar hacia la libertad, es un asunto más reconfortante en medio de toda la frustración por la pérdida, que él decidiera, bueno, supo en qué momento quería irse y cómo, pues es como pues como un homenaje a su absoluta libertad de decir, hasta aquí decido que va a ser mi vida, y es lo que algunas personas quizá no comprenden, porque se supone que la vida la da Dios y también la quita, pero en el momento en que una persona decide con un suicidio así o eutanasia o cualquier otro método, pues también es su libertad. Y al final, creo que en la narrativa oigo muchas voces, muchos tipos, la voz de la autora cuando está enojada, cuando está desesperada, cuando está inconsolable, y al final siento que termina con un suspiro, o sea, ya contando toda la historia y terminando con, bueno, pues así fue y esta es la carta última o lo último que tengo que decir al respecto, y siento que es, pues además de catártico, pues que nos deja, o sea, que a ella le deja mucha información y pues a nosotros también por lo que nos comparte. Y pues ya, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Karina dijo un montón de cosas, ¿no? Que se me quedaron rondando en la cabeza. Me hizo recordar la escena justo donde Daniel, después del evento del avión, ¿no? De la situación del avión, donde Daniel está un poco inconsciente y el médico les advierte que puede que ya no regrese siendo él. Terrible, ¿no? Cuando se le acercan, van caminando hacia él con todo el miedo del mundo y cuando Daniel les dice qué pasó, mamá o algo así, les regresa el alma al cuerpo. Pero claro, como dice Karina, era una constante, ¿no? Se podía quedar ahí y ya no regresar. ¿Y qué hacen en ese momento, no? ¿Cómo lo afrontas? Otra cosa es em, decidir morir, ¿no? ¿Por qué aún no tenemos esa libertad, ¿no? De decidir cuándo morir? Y mencionó la eutanasia, Karina. Aún no es legal, ¿no? Aún no podemos decidirlo. Y me parece que si en algún momento se hiciera legal, creo que tendrías que justificarlo. Y tendría que ser por una enfermedad, ¿no? Y creo que vendrían un montón de vertientes. El decidir cuándo morir y cómo morir también es algo que a mí me parecería muy importante. Sé que se podría causar mucha controversia y que nos podríamos quedar hablando de esto horas y horas y horas y discernir y estar de acuerdo y podríamos pasar, ¿no? Pero es algo que también se me queda en la cabeza, se me queda rondando. Octavio por acá nos está compartiendo algunos archivos. Gracias. Gracias. Itza. Voy a ser breve, me quedo con muchos de los comentarios que dijo Sonia y uno era en ese sentido, ¿no? Ella ya mencionó la tasa de que solo 1% de las especialidades son psiquiátricas, son para psiquiatras y eso, bueno, habla mucho, no solo de la falta de formación, sino el volumen de pacientes que tienen estos médicos, ¿no? No se dan abasto, aunque quisieran, no hay forma. Y la escasez de los recursos hace que todavía
los pacientes psiquiátricos son los más rezagados en toda la atención médica. Si ya hablábamos que los adultos mayores están en una situación de crisis, bueno, pues sí son las enfermedades mentales, no hay, y tú mencionabas todas estas carencias económicas, ¿no? Estas diferencias económicas que determinan no solamente para pacientes, para enfermos mentales, sino para todos. O sea, una gripa no es lo mismo que te la atiendas, o una pulmonía en el Seguro Social, o corres y vas al San Pablo, vas al Similares, o te tomas las hierbitas que te haga tu abuelita, porque es caro enfermarse, ¿no? Es caro enfermarse. Pero bueno, yo solamente quiero compartir es una de las frases que tiene Piedad Bonet, que a mí me trastocó. Tanta ternura y tanto cuidado, derrotados por las sombras desquiciadas del miedo y de la muerte. Ningún amor es útil para aquel que ha decidido matarse. Tanta. A mí me llegó muy profundo esa frase. Sí, sí, justo como pensar que nada de lo que hagas va a ser suficiente. Sí, sí, me parece profundamente doloroso, muy, muy doloroso. Pero de verdad yo veo a Piedad Bonet y digo, qué bárbara. O sea, tiene un temple para hablar de eso, para afrontarlo, también para lograr agarrarlo desde lo que ella sabía hacer. ¿No? Justo cómo agarro todo esto que me pasó, pues lo voy a escribir porque yo sé hacer eso, ¿no? Y quiero que quede y quiero ayudar a otras personas. Eso creo que surgió más adelante, pero me parece que desde los inicios empezó a recibir comentarios como los que ustedes están haciendo, ¿no? Este libro es sanador, yo no había querido hablar de eso, yo conozco a alguien, nunca lo había pensado, ¿no? Me moviste cosas. Creo que esto pasó desde el momento uno en que sale el libro de Piedad Bonet. Por ahí Carmen ya nos dijo, pero Piedad Bonet también tiene mucha poesía y es maravillosa. Si alguien tiene oportunidad de buscarla o de comprarse un librito o algo, hace poco vino a México, a la feria de Coyoacán y estuvo firmando autógrafos y demás, pero bueno, la podemos encontrar y escuchar. Hay un montón de entrevistas, ¿no? Si alguien se queda interesado en esto, por ahí encontrarán mucho, mucho material de Piedad Bonet. Eh, ¿Alguien más quisiera comentar algo? Sí, Anita, adelante. Anita, por ahí vi un gato precioso también. Sí, viene aquí a pedirme amor y Muy cariñoso, sí, sí, sí. sí, es una gatita, entonces, ni modo. Pues mira, para mí también fue así como dijo esta Tony desde un principio, que ponerle palabras a tu dolor, a tus sentimientos. Y me hizo recordar tan vívidamente el fallecimiento de mi padre y el fallecimiento de mi hermana, que también de alguna forma no tiene un nombre cuando pierdes a una hermana o a un hermano, ¿no? Tampoco tiene un nombre y tampoco sabes cómo cuestionar o cómo manejarlo, ¿no? Y sientes ese dolor y esa impotencia y muchas cosas. Cuando está ella describiendo cuando nace Daniel y todo el preparativo que se hizo para que naciera, en ese momento feliz queda opacado por algo tan triste, tan fuerte, porque a fin de cuentas es un momento extraordinario el nacimiento, ¿no? Y lo preparas con mucho tiempo, con mucho amor, con mucha dedicación. Y, y, ¿Y dónde queda todo eso? ¿No? Una parte que me llamó mucho la atención es cuando ellos van al cementerio y dice, es como si la muerte de Daniel está ella ya reflexionando, concediera vivir por unos días rodeada por un círculo de impunidad.
pero ese poder ay, ni yo me entiendo, irrisorio, es falso, inútil. Para tenerlo he tenido que pagar demasiado caro. Y cuando a uno se le muere alguien, o sea, tengo derecho hasta yo misma de compadecerme, ¿no? Pero para llegar a eso, el pago es muy, muy, muy caro. Y yo no he perdido un hijo, afortunadamente, pero recuerdo a mi hermana, yo era muy chica y ella era también muy pequeña, tenía 2 años y medio, y nunca nadie me explicó nada, ni supe bien qué había pasado. Ya de mayor, más o menos, me fueron explicando, y entonces fue cuando fui sintiendo todas estas cosas que ella dice. Como dice Tony, pude ponerle palabras a un sentimiento que no sabía qué era ni cómo hacerlo, ¿no? Y como a todas me costó trabajo, a veces lloré. Yo también leo en la oscuridad y tengo una lamparita que pongo para estar escribiendo, así, chiquita, es mi lamparita. Entonces estoy escribiendo, estoy haciendo anotaciones, y a lo mejor la oscuridad es tu cómplice para poder llorar un poco, ¿no? A lo mejor un día quieres cuando pasan estas cosas tienes que ser muy fuerte y no te permites soltar ese sentimiento, y pasa el tiempo y no lo soltaste. Y yo creo que esta es una lectura que te ayuda de alguna manera, que te da un sentido de lo que pasa y de lo que tú estás sintiendo, y que te guardas en lo más recóndito de ti para no sufrirlo. Eso es lo que a mí me dejó esta lectura. No me gustó mucho porque duele, entonces las cosas que duelen no gustan, ¿no? Y yo quisiera haber tenido de mi padre o de mi hermana o algo que yo los pudiera recordar. Lo único que tengo son mis recuerdos, ¿no? Recuerdo de mi padre que me enseñó todas las canciones de Cricri mientras viajábamos de Tuxtla, México, cantábamos y cantábamos y cantábamos, ¿no? Perdón, Y ¿eres de Chiapas? también, ¿Eres de Chiapas, también, sí? sí, de Ah, Tuxtla, somos paisanas. ¿De qué parte? paisana, Ah, Tuxtla. Sí. sí. Entonces nosotros viajábamos todos los años, y cada vez que oigo a Cricri me acuerdo de mi papá. Cada vez que veo un río pienso en que él tenía el tiempo suficiente o se daba el tiempo suficiente para pararse y, órale, bola de chamacos, éramos 5, y váyanse a nadar para quitarse el calor, y nadábamos un rato y otra vez ya nos subíamos al carro, y ya teníamos fuerza para seguir el camino que en ese entonces llegábamos a Juchitán, ahí dormíamos y luego otra vez seguíamos. Todos esos recuerdos, o me daba no sé, decía, yo salgo a las 8 de la mañana. Si ustedes no están listos, yo ya estoy de viaje desde esa hora, ¿no? Y eran cosas que te van llenando y te van dando una guía en la vida. Eso es lo único que yo tengo. Y esta lectura volvió otra vez a sacar todo esto que no lo hablo mucho, no lo digo mucho, y me lo recordaron así, ¿no? A todos mis muertos de cierta manera, por algo que siempre vas guardando. Entonces, pues te agradezco como siempre, nos hace sufrir o nos hace enojar o nos hace ser feliz o desconcierto, como el pasado, que
fue un desconcierto, pero vale la pena ponerse a leer. Gracias. Gracias, Anita. El siguiente libro está ligerito. Ya saben, también me gusta como balancear nuestras emociones porque si no se hace insostenible este club de lectura. El siguiente está muy ligerito, lo vamos a disfrutar, vamos a tener chance de decir no me gustó, pero con toda la paz del mundo, o decir sí, sí me gustó, pero sí que nos lleva al lado oscuro. Esta vez vamos a tener algo lindo, celebrando las bibliotecas, los libros, ¿ok? Vamos a irnos hacia allá. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Tony, adelante. Yo nada más una pequeña frase, porque hay una frase de Piedad que la verdad me la apropié. Dice, casi al principio menciona ella, el mundo sin Daniel o Daniel sin el mundo. Para mí sería el mundo sin Javi o Javi sin el mundo. Gracias. Preciosa también. Sí, tienes razón. Em, Me gustaría cerrar contigo, Carmen, si estás de acuerdo. Pues creo que se ha dicho todo y más. Se han movido muchos sentimientos. Aquí se han desnudado las almas y eso lo apreciamos todos y lo entendemos y tratamos de arroparlo. Y creo que esta es una experiencia muy valiosa. La lectura de este libro nos ha dejado una experiencia muy fuerte, pero al mismo tiempo muy enriquecedora. Yo te agradezco mucho que nos hayas hecho leer algo así. No, gracias a ti también, Carmen, por ser la protagonista de esta sesión y ayudarnos a dirigirnos para comenzar la charla, ¿no? Siempre el inicio es importante para saber cómo irnos moviendo. Creo que también estos temas y este tipo de lecturas, em, no sé cómo decirlo, son más llevaderas en este tipo de espacios, ¿no? O sea, platicándolo con ustedes, diciéndoles, esto me hizo recordar tal cosa, o me costó mucho trabajo leerlo, lo tenía que cerrar de vez en cuando, o cuando salen sus historias personales, cosas que son muy privadas. Este tipo de espacios te ayuda a que sea poquito más ligerito, ¿no? A sentir que alguien te está tomando de la mano mientras lo estás diciendo, a sentir que no estás sola cuando estás leyendo o que piensas, esto lo voy a comentar, ¿no? Con mi club de lectura porque me está moviendo y ¿a quién se lo voy a decir? Pues a mi club de lectura. Entonces yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo primero de leer y luego de comentar. Todos los comentarios son bienvenidos. Me da mucho gusto verlos, escucharlos. Y el siguiente club de lectura, déjenme, de una vez les digo, esta vez vamos a tener más tiempo para leer. Es el próximo 29 de agosto. Les digo, esta viene una lectura más ligerita, ¿no? Vamos a sacudirnos un poco todo el dolor para entrar en otro tono. Espero que tengan oportunidad de leerlo y recuerden que todo el material se queda en Telegram para que puedan ahí compartirlo, volverlo a leer, quién sabe, como Carmen, ¿no? Dice, esta segunda lectura me trajo cosas completamente distintas, por ahí nos dijo, me di cuenta que la primera vez ni lo había terminado, ¿no? O sea, Fue demasiado. las segundas lecturas a veces son reveladoras, ¿no? Yo de pronto agarro libros que leí cuando era muy, muy joven y ahora ya los agarras de maneras muy distintas. También, por supuesto, puedes decir, ay, cómo me gustaba esto. O puedes decir, ay, esto antes no me gustaba, pero ahora sí. Entonces son reveladores. Muchas gracias. Espero que pasen un buen fin de semana. Ahora sí, a cenar, a descansar. Cuídense, gracias Gracias a por todo. todos. Muchas gracias. Bye.
Muchas gracias, un gusto verlos. Hasta Gracias. Un luego. abrazo para Gracias. todos. Bien, Bye. Gracias. buenas Igualmente. noches. Bye.